Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día para entrar en contacto con la actualidad latinoamericana, y en esta ocasión pues vamos a tratar la temática peruana a propósito de lo que ha sido el último stand-by en el que entró Perú, a propósito, valga la redundancia, de la temática política que nos piden nuestros seguidores que toquemos la temática política. A veces es difícil porque se trata de realidades eh, virtuales, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que puede ser el viraje definitivo de un país que lo tiene todo para la prosperidad, pero que a veces se debate en la duda de Hamlet, ser o no ser, y no se define realmente cuál es la plataforma de trabajo a seguir. Y siempre está el contrapunteo político entre los que juran ser de una izquierda radical y aquellos que también hacen la contraparte, ¿no? Los que representan a la ultraderecha. Y en el medio, el pueblo que en los últimos años pues prosperó de alguna forma, eh, tal vez remitiéndose a, las calles, a salir a vender y a formarse como emprendedores, y mediante esa lucha lograron de alguna manera pasar de la extrema pobreza muchos ciudadanos peruanos a una situación de clase media, de clase al menos donde no necesitaban ni gobierno ni contraparte para salir adelante, simplemente fueron el pulmón del Perú de las últimas décadas. Pero hay quienes se vanaglorian de que ellos han salvado la democracia, han salvado el estatus social y económico de esos hombres de a pie. Y creemos que no, que esos hombres de a pie pues simplemente prosperaron en base a su esfuerzo, en base a su laboriosidad, y no abandonar, no tirar la toalla, no irse del país, sino quedarse contra los gobiernos de Alan García I, la debacle económica, más adelante la aparición de la tristemente célebre política adoptada por Alberto Fujimori, que más allá de haber un poco de repente reiniciado el ingreso a la mecánica política económica, pues al final se terminó en situaciones totalmente nefastas para lo que significa los derechos humanos. Y en tiempos más cercanos, pues tuvimos también a un presidente que ahora está en proceso de cárcel prácticamente, como es el señor Alejandro Toledo, y ni hablar con Ollanta Humala, que también fue un poco más de salud a la bandera y venderle al pueblo pobre la posibilidad de repente de entrar en una especie de liberación falsa, eh, bajo los códigos del militarismo y de la izquierda proveniente de Centroamérica. Finalmente no se dio, simplemente fue una especie de engaño total que el pueblo compró, y siempre estamos en esa compra de boletos totalmente adulterados, ¿no? Donde nos venden una salida para el pueblo pobre, pero no se ve esa señal. La última, pues, es la más cercana, que con el actual mandatario, Pedro Castillo, a quien todos aspirábamos a que se podía de repente consolidar algo fuera de los cálculos, ¿no? Una especie de outsider, ¿no? Pero un outsider identificado con el pueblo de a pie. Y todavía hay quienes esperan eso, pero las dudas crecen en torno a los nombramientos que ha venido ejecutando para su plana ministerial, que es la columna vertebral de cualquier gobierno, ¿no? Y parece que por ahí viene la caída libre de la actual administración política peruana, donde esos nombramientos pues han sido totalmente errados, y llegando al colmo de dar una ley, ¿no? En la que se prohíbe la salida para este fin de mes, donde se celebraba el Día de la Canción Criolla, no sé, una celebración que tiene que ver con la llegada de la guitarra y el cajón a territorios incas,
Bueno, y sin embargo, pues estamos imbuidos dentro de eso y parece que el primero en celebrar fue precisamente el tristemente célebre eh, eh, Premier, ¿no? Que tuvo que, en su cartera del interior, pues tuvo que al final aceptar su error, casi de comedia, ¿no? Estuvimos apreciando páginas como que si se tratara de farándula en las últimas horas, ¿no? Hasta intervino una vecina, que la vecina trató de limpiar la imagen del ministro del Interior, muy bien presentada la vecina, por cierto, capturando pues los ojos de los faranduleros, ¿no? Y estábamos entre una apreciación política y farandulera, y al final no quedaba otra alternativa que renunciar a la cartera ministerial. Y hoy, en esta hora ciaga, pues se debate el continuismo de la señora Mirta Vázquez, que es la que ha sucedido al no menos controversial y polémico Guido Bellido, que fue el anterior jefe de la PCM y que tampoco tuvo suerte o tuvo la suficiente capacidad como para convencer a sus seguidores. Ya su hoja de vida lo sacaba del juego en automático. Entonces estamos ante elecciones totalmente increíbles, ¿no? Pero ciertas. Y hemos invitado precisamente a un personaje que maneja un poco más a fondo de repente los entretelones y se atreve a cuestionar al régimen al extremo de pues estar pensando ya más allá de la vacancia presidencial, ¿no? Que se debería hacer. Él es Hilario Manuel Rosales Sánchez, mayor en retiro de la Policía Nacional del Perú, que nos permite en esta ocasión pues tocar esta temática tan delicada, pero que es necesario que la abordemos con bastante inteligencia, porque se trata de el porvenir de un país que no merece esta circunstancia atroz por la cual está atravesando durante los últimos días. Bienvenido, Hilario. Tu saludo, por favor. Buenos días, Jorge. Buenos días a tu audiencia, compatriotas. Tengan ustedes el saludo de quien también está organizando un partido político y tenemos algunas propuestas con las que hemos compartido con nuestro actual presidente de la República en la época de la pre-campaña, la campaña de la primera vuelta y después la segunda vuelta. Por esa razón es que de alguna forma me permito yo hacer algunos cuestionamientos porque no se está cumpliendo el plan programático. Por el contrario, el gobierno ha sido tomado por la izquierda caviar, los falsos luchadores sociales, y ellos están manejando la cosa a su antojo. Y eso es un error de nuestro presidente. No ve el presidente, no tiene mucha experiencia, o nada de experiencia tiene. Sus conocimientos no son muy vastos, que digamos tampoco. Entonces, está permitiendo que otras personas tomen decisiones y terminen por generar este caos que hemos tenido. Cuando el presidente permite que la gente de izquierda extrema coloque a sus representantes no son menos controversiales. Uno es peor que el otro. Y lo que usted ha reseñado respecto al ministro de Interior es precisamente la característica que tienen cada uno de ellos. Las personas creen que por llegar a la autoridad se incrementan sus derechos, y eso no es cierto. Cuando tú llegas a la autoridad, a ser autoridad, tus derechos siguen siendo los mismos, pero realmente que tienes que controlarlos más. Es decir, no tengo las facultades para hacer todo lo que quiero. Puedo hacerlo, pero no. Debo demostrar yo que se debe controlarse para que la gente me siga. ¿Cómo ordeno yo? ¿Cómo digo yo, señores, no salgan a las calles o no hagan fiestas? Y yo hago fiesta. Esto no es un faraón. No estamos en una época dictatorial. Acá estamos en una época donde el ejemplo predica. Uh-huh. Bien, dentro de ese ejemplo, podemos llegar al extremo de apostar por el Perú ciegamente, más allá de los exabruptos que está presentando estos constantes nombramientos erróneos. Parece que fuera como que adrede, o sea, uno no se puede equivocar tanto, ¿no? Es como, por ejemplo, que a usted le digan, bueno, usted en su calidad de mayor en retiro de la Policía Nacional del Perú le vamos a dar la confianza para que sea ministro y que usted a sus asistentes pues nombre a ex convictos, ex
presidiarios, ex cuestionados por prácticamente la opinión pública. Creo que usted elegiría a profesionales, al menos, que tengan una hoja de vida limpia, ¿no? Y de esa manera nos evitaríamos este embrollo en el que se ha metido el gobierno actual. ¿Qué opina usted al respecto? De repente, respecto a que las personas que van a trabajar en el aparato público deben tener una hoja de vida impecable. Yo tengo algunas dudas respecto a eso, porque usted sabe que tenemos un poder judicial, un ministerio público altamente politizado, altamente corrupto, de manera tal que de personas que protestan o que reclaman, se les mancha la vida en un ratito. Muchos hemos sido víctimas del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial no determina que una persona sea buena o mala. La conducta de la persona es la que determina si es o no es. Por ejemplo, salió el tema del ministro de Interior, pero lo que decía él lo negó. Perfecto, está bien, pues, démosle la oportunidad. Pero su conducta demuestra de que es un tipo proclive a cometer delitos, a cometer faltas, a desobedecer. Entonces, está bien. Tienes otras personas que han sido procesados de repente por algún tipo por haber luchado contra la corrupción, por haber reclamado o haber protestado, y se ha criminalizado su situación al extremo de que están ellos de repente procesados, investigados, o no sentenciados, pero por lo menos procesados. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. En el Perú hay de todo ahorita. Ajá, Hay pero, profesionales muy buenos. ajá, pero se podría llegar a eso si vamos a romper con el juego. Creo que hay que aceptar, por ejemplo, si vas a jugar Monopolio, hay reglas. Si vas a jugar ajedrez, hay reglas. Hay estamentos que se tienen que respetar. O sea, aunque no te guste, bueno, es el Poder Judicial. O sea, tienes que respetarlo, ¿no? O sea, no, si pones en duda eso, entonces no estamos en democracia, ¿no? O sea, aceptamos de que no hay democracia y armemos un militarismo, ¿no? Demos un golpe en automático, como lo hizo Fujimori, ¿no? Fujimori llegó al gobierno y él dijo que no, que las condiciones no estaban dadas y bueno, dio el famoso Fujimorazo. Entonces, lo que se le puede sugerir a Pedro Castillo es, oye, ¿sabes qué? Da un golpe y se acabó, ¿no? Si usted, obedeciendo lo que usted está diciendo, porque usted está poniendo en duda a los factores que prácticamente te salvaguardan la democracia, ¿no? O sea, yo creo que ahí también estaríamos cometiendo un error. Más allá de que no puede ser posible que haya tanta coincidencia también en la conducta, por ejemplo, del señor Bellido. Ya se nota, ¿no? Se nota que hay situaciones totalmente aberrantes, incluido el hecho de que, por ejemplo, puede ser su vida privada, ¿no? Pero si hace uno una revisión de lo que significa sus chats previos a su aparición política, ¿no? Pública, pues es de lo más nefasto, ¿no? Es una cuestión, un hombre, pero que opina cosas increíblemente machistas, misóginas, no sé, de todo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar aspirando tú a pensar de que no, él lo están cuestionando porque el Poder Judicial lo ve con malos ojos? Si tú ves que es una persona que no tiene presentación, ¿no? Más allá de que haya gente que diga, no, tú dices eso porque eres racista, ¿no? Conocemos infinidad de gente humilde de los Andes que son señores, que son caballeros. Y a usted le debe constar, porque usted ha viajado seguramente en su calidad de policía por todo el Perú, ¿no? Y sabe que hay gente de bien, gente que sí sabe conducirse con la mujer, con los seres que lo rodean, ¿no? Entonces estamos ante personajes totalmente nefastos. No sé, Jorge, ajá, yo bueno. estás sacando un poco mi participación, lo estás sacando un poquito más de la línea, mira, ve, por no decir de contexto que es muy común, ¿no? Mira, el tema es este. Yo no soy de izquierdista, yo soy un policía nacional, o sea, yo respeto el sistema porque yo soy policía nacional y voy a morir siendo policía a pesar que estoy en retiro, ¿ya? El tema es, yo no podía nunca apoyar a Bellido ni a ningún izquierdista de las características que han venido, de los que han entrado, porque no sirven, porque su conducta está, o son resentidos sociales, o son personas que han delinquido. Él no puede decir, por ejemplo, no, pero mi nombre lo pusieron a la fuerza en un atestado. No, porque alguien dio su nombre. Es cierto que no fue sentenciado, es cierto,
pero es porque antes, cuando nosotros teníamos la declaración, nosotros digo porque trabajaba en terrorismo también, obteníamos la información, los terroristas cuando llegaban al Poder Judicial decían, me han pegado, me han torturado, y toda esa declaración no valía. Empezaba de nuevo la declaración, entonces declaraba lo contrario. Pero alguien puso el nombre de él ahí y ese alguien fue un terrorista que fue detenido, que después negó haber dicho eso y también negó que había participado en terrorismo. O sea, es decir, había un quiebre entre la declaración que tomaba la policía y la declaración que tomaba ya sentados en un escritorio el Poder Judicial. Yo me he referido a otras personalidades, a otro tipo de conductas. Por ejemplo, te voy a explicar algo. El caso del Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte se ha creado precisamente para asesinar personas y a la vez también para detener personas incómodas, para detenerlas. Y están presos, no sé si conozcas ese tema, son 5.600 personas, están en la cárcel, porque una línea del Poder Judicial se encargaba de procesarlos y condenarlos. Una línea. ¿Ya? Entonces, ese caso del Escuadrón de la Muerte que lo dirigió Prado Rabines, pero no fue Prado Rabines el que lo dirigió, eso lo dirigió desde el Ministerio Interior, cuando se crea esto, estaba el doctor Iván Vega, estaba en el Ministerio Interior, desde ahí se crea la organización y luego el general Álvarez Moreno se encarga de organizar el grupo y quien ha protegido todo el tiempo y quien ha presentado los asesinatos como brillantes operativos ha sido el general Lavalle Santa Cruz, quien se perennizó en el poder. Entonces, esos grupos han terminado destruyendo imágenes de personas. Ya, a ese tema voy yo, que son temas casi, son cuestiones muy puntuales, que no tienen nada que ver con la generalidad. Yo no estoy hablando yo no quiero santificar a ninguno de esos señores, porque para mí son unos impresentables, no sirven. O sea, la izquierda radical no tiene sentido en el Perú. El Perú es para desarrollarlo, el Perú es para desarrollarlo de una manera inteligente, con estrategia. A nosotros nos han robado todo, la decisión, el poder, la voluntad, todo nos han robado de manera progresiva durante muchos años. Y Pedro Castillo no va a poder con un solo plumazo cambiar todo eso. La recuperación tiene que ser técnica, estratégica. ¿Y es posible? Sí es posible. Ejemplo, tú no sabes, nadie, ningún peruano me puede decir qué es lo que lleva un camión que sale de la mina. Todos decimos, ahí lleva cobre. Otros por ahí decir, ahí va plata. Pero a nadie le consta. ¿Por qué? Porque el Perú sale materia bruta. Muchos hablan de que el Perú, las mineras nos dejan el canon minero. Esa es otra mentira. Nos pagan el impuesto a la renta y el 50% del impuesto a la renta, de acuerdo a la ley, porque está normado, se pasa a los gobiernos regionales para que se reparta región, municipio, provincial, universidad y lo que sea, todos los gastos ahí, estipulado. Entonces, no existe ese canon por encima de los impuestos. El canon está disimulado dentro del impuesto a la renta. O sea, no pagan impuestos de renta, la mitad nomás la pagan. Ahora, que genera desarrollo, sí, pero hay que mejorar las normas. O sea, hay que hacer que la gente cumpla con eso. ¿Y cómo hacerlo? Estrategia. Se conversó con Pedro Castillo sobre esto. Estrategia. Pero se ha quedado tranquilo y no ha tomado el tema de la corrupción, no lo ha tomado como debió ser. Hasta ahorita, si tú te das cuenta, no se ha hecho nada por cambiar el modelo anticorrupción, es el mismo. En 100 días ya tenía que haber puesto, aunque sea la primera piedra, y no lo ha hecho. Tenemos el problema de gas de camisea. El gas de camisea sale Guido Bellido y lo anuncia en la televisión o en los medios de prensa diciendo que quiere negociar y si no negocian lo va a expropiar. Es una expresión política, es absurdo. Eso precisamente es darle a los demás la herramienta con la que te van a matar. Tengamos en cuenta que los señores que manejan el Perú son 8 o 10, que manejan todo el dinero del Perú y tienen toda la prensa corrupta con ellos. Y la prensa corrupta son operadores psicológicos que tanto golpean y tanto golpean que terminan por convencer al pueblo de que están diciendo verdades. Entonces, esos temas
que son importantes para el Perú, Pedro Castillo no lo está abordando. Nosotros hemos conversado antes con él. Señor, mira, compadre, acá necesitamos que las minas hagan transformación primaria en la boca del túnel. Al hacer transformación primaria, yo sé qué material están llevando y yo genero puestos de empleo para mis peruanos. Cuando han obtenido la materia prima después de la transformación primaria, tienen que hacer zonas francas industriales en el Perú para que las empresas transnacionales puedan invertir acá y acá se haga manufactura. Acá no manufacturamos nada. Entonces, al manufacturar acá tengo dos beneficios para el Perú. El primero, genero empleo y tengo dinamismo en la economía. Y el segundo, y más importante, es que le doy un valor agregado a la mano de obra. La mano de obra peruana es solamente de fuerza. Pero si yo pongo fábricas acá para fabricar carros, aviones, no sé, barcos, de repente motores o teléfonos o relojes, lo que sea, mi mano de obra se califica. Entonces, eso significa desarrollo para el Perú. Ujú. Si yo tengo el litio, puedo hacer vehículos eléctricos acá, pero no puedo permitir que se lo lleven. Entonces, nosotros le decíamos, no tenemos por qué vender el cuero, señor. Vendamos zapatos, correas, pero no cuero. Entonces, esa forma de expresión es para que él tenía que apostar por eso, pero no quedarse tranquilo. Una última, Jorge. Ujú. Nuestra preocupación era en la necesidad del pueblo. ¿Cómo quitarnos el yugo de encima, el yugo de las financieras, de los bancos? El dinero en el mundo, en el común para circular, te cuesta 0,8% anual. Y los bancos acá nos prestan por sumas que van de los 12, 15, 18, te van con la tarjeta hasta el 100%. El Banco de la Nación puede ampliar su plataforma de servicios y traer plata de afuera y prestar a los emprendedores con la condición de que se legalicen y paguen sus impuestos y que se amplíe la base de captación para la salud, los hospitales. Nosotros dinamizamos con eso. ¿Por qué razón? Porque si tú le cobras 4% anual, entonces los señores les va a sobrar dinero del que pagan en impuestos, porque somos prácticamente trabajadores de los bancos. Nos dan la plata, ganamos para comer y le pagamos una fuerte cantidad de intereses. Hacemos millonarios tanto a los que ya tienen. Ahora, no estoy contra los bancos, estoy contra la práctica abusiva que se hace de los bancos. Y un tema final es el tema de la minería informal. Tenemos 500,000 mineros aproximadamente. Si tú tienes 3 trabajadores por minero, tienes 2 millones de hogares. Si tú legalizas, pero con condiciones, con restricciones de trabajo minero, cobras impuessto, evitas testaferros, evitas que la policía lo esté incomodando, evitas que la fiscalía lo tenga que estar citando, que el juzgado haga lo que mejor sepa para limpiarlo o para condenarlo. O sea, acomodas ese sistema, captas ingresos para el Perú a través de los impuestos, amplías la base tributaria, amplías también la gente que aporta al sistema de salud. Podemos hacer una salud de calidad, podemos dar seguro, podemos tener mejores trabajos, mejores inversiones, porque tenemos captación. Si no hacemos eso, que es fuera de lo común, estamos solamente estancados en el 15% de gente que tributa y le queremos cargar un poco más de impuestos al que tributa. Ese es un error, es una falta de visión. Visión con estrategia, que es lo que se plantea. Estrategia, sin política, solo con estrategia. Cuando haces anuncios políticos, te enfrentas al resto. Ujú. Bien, bueno, dentro de lo que han transcurrido las horas y estamos en pleno desarrollo de lo que es el debate en torno a si se le da la confianza al gabinete de Mirta Vázquez, también pues ya tenemos al reemplazante del ministro del Interior, que es el señor Avelino Guillén. Usted que
ha estado pues dentro de lo que es la Policía Nacional, ¿cree que es la persona adecuada para este ministerio, el señor Avelino Guillén? ¿Cómo ve esta nueva variable que se está presentando en la posibilidad de que Mirta Vázquez sea realmente ratificada, su gabinete, ¿no? Para continuar con la gobernabilidad que hace falta lamentablemente en el Perú en estos momentos. Y también un poco de ya en todo caso introducirnos a lo que podría ser más allá de la vacancia presidencial, ¿no? Se quiere cambiar todo, pero usted manifestaba que para cambiar un sistema no hay que destruir el existente, ¿no? O sea, no es necesario destruir nada. Eso implicaría no estar pensando en esta sugerencia o petición de cambio de constitución, ¿o no? Vamos por partes. El tema del ministro del Interior. El ministro del Interior ha sido designado el señor Avelino Guillén, que es un hombre probo. No tiene antecedentes de corrupción a pesar de haber trabajado en una institución bastante controversial. Muchos podrán no estar de acuerdo porque no conoce el tema de seguridad, que es un enfoque diferente al tema del Ministerio Público. Pero al igual que Pedro Castillo, el señor Avelino Guillén también representa la oportunidad que quiere o que necesita las instituciones para reformarse. Él es una oportunidad porque a partir de ahí puede sentarse las bases para evitar, para combatir la corrupción. Con Avelino Guillén se puede de repente coordinar y establecer trabajos técnicos para reemplazar esas propuestas políticas que no tienen mucho asidero, más bien te encuentran con un muro al frente, que son importantes, pero te digo, el Perú se tiene que recuperar de manera técnica ahorita. Ya no con temas políticos porque te enfrentas unos con otros, terminas enfrentándote y terminan destruyendo cosas. No tenemos que destruir nada para salir adelante. El tema de que le den confianza o no, tienen que darle la confianza a este gabinete. No puede el Perú estar paralizado 100 días porque los señores congresistas no le dan la confianza. Eso está mal. No pueden a cada uno encontrarle cada cosa para decirle no, y no, y no, y sin embargo, cuando en el estado de la época de ellos, entraba, por ejemplo, alguien que salió por corrupción, entra a trabajar de nuevo. Los congresistas que votaron del Congreso están contratados como asesores. O sea, la gente que ha tenido todos los problemas que han tenido y los han manejado mal, siguen metidos ahí, pues. Entonces, la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo angosto para el resto. Se tiene que, por el bien del Perú, darle confianza a este gabinete y que trabaje. Y Avelino Guillén va a servir mucho, porque en el Perú, el no ser corrupto ya es una revolución. Ya. Con que la autoridad no robe, ya es una gran autoridad. Y si se deja asesorar, es doblemente más. Ahora, no quiero decir que porque seas honesto no tengas nada en la cabeza. Ojo, estamos hablando de Avelino Guillén, que es un profesional que tiene apertura y que tiene capacidad de entendimiento. Entonces, por ahí tenemos que empezar de que tenemos la oportunidad de hacer cambios en el Perú. Y los cambios están ahí precisamente, en la lucha contra la corrupción, que es la que más nos destruye. No solamente es captar dinero y tener tanto dinero para gastar, sino es tener un aparato eficiente de inversión, de gasto, para que no exista robo, para que no existan componendas y pueda el peruano ya a pie tener la oportunidad de que su gobierno llegue a ellos con lo que más necesitan para darles comodidad de vida. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y nunca estaré en que se le regale nada a nadie. Me parece un despropósito regalarlo. Lo acostumbras a holgazanes, lo acostumbras a depender del gobierno. Quien reciba algo será porque lo merezca, porque trabaje. Pero generemos empleo. Rompamos con los moldes y generemos empleo. No estoy diciendo que hay que golpear el Estado, ni tumbar el Estado, ni destruir nada. Estoy diciendo que hay que generar empleo, pero hay que romper con esos moldes que nos están apretando. Que no, que la minería informal, que no, que la mina se vaya, el producto se vaya así como está nomás, que es un acuerdo ya irrevisable. La Constitución dice que no se puede revisar esos contratos. Señor, hay que trabajar.
La sociedad es evolutiva. La vida misma nos enseña a nosotros que debemos ir mejorando cada vez y proponerlo. Yo no estoy contra Pedro Castillo, para nada. Me incomoda que sea la izquierda caviar la que esté tomando el poder y la que maneje las cosas a su antojo. Eso sí me incomoda porque yo no elegí, creo que el pueblo no ha elegido a la izquierda caviar, no eligieron a Verónica Mendoza. Sin embargo, están con injerencia en el gobierno. O sea, a los que el pueblo le dijo no en las urnas, nuestro presidente le abrió la puerta de Palacio. Entonces, ahí es motivo de crítica. No, yo soy amigo o estoy conocido del presidente, pero tengo que decirlo porque la verdad tiene que salir siempre a la luz. Ahora, hay que cambiar, sí, pues, ojalá que nos escuche y vuelva nuevamente, conforme vaya sentándose, vuelva nuevamente a los cauces normales y permita que el pueblo trabaje para desarrollar. El pueblo es abstracto, pero dentro del pueblo hay profesionales muy buenos en la sierra, en la costa, en todos ellos que pueden trabajar. Solamente que tienen que trabajar en condiciones de no corrupción, porque eso es lo que dice siempre la gente, no corrupción. Ajá. Bien, usted que conoce de cerca al presidente Castillo, que ha tenido la ocasión de conocerlo, ¿cuál sería, más allá de los defectos que todos publican, ¿no? ¿Cuál sería el defecto que tal vez no es tan percibible que tiene el presidente? Ya los que dice la prensa amarillista, pues ya los conocemos. Usted tal vez ha captado algún error mucho más letal que no lo conozcamos. Mira, Pedro Castillo es un hombre sencillo, es de buena intención y tiene el sueño de hacer del Perú un Perú grande. Se ha visto, se ha visto enfrascado en marcos que se le ha puesto, poco a poco se le ha ido orillando y el señor no se maneja en esos términos. Él no puede, no se conoce, no se maneja, se pierde ahí. Varicuetos que con él no va. Entonces, él termina de repente diciendo y contradiciendo, avanzando y retrocediendo, porque tengo que hablar para los de acá y tengo que hablar para los de allá, o sea, no se está ubicando bien, propio de su inexperiencia, propio de su poca visión panorámica de todo. Naturalmente, él ha vivido en un sitio alejado, él ha vivido en un mundo cerrado, no ha tenido la oportunidad que muchos tenemos de salir a la calle y conocer diferentes realidades. Pero lo importante es que tenemos a una persona que tiene la intención de no robar, y lo está demostrando, que tiene la intención de no corromperse, que no es fácilmente sobornable. Eso es destacable de Castillo. He conversado con él, hasta hemos ido a comer buscando menú de 5 soles por la Avenida San Martín, por la Avenida Perú, en San Martín. O sea, es una persona sencilla, muy buena, pero los problemas que tiene arriba entre la gente que lo jalan como quien jalapato, o la izquierda caviar por un lado, la izquierda radical por otro lado, la prensa por otro lado, y los congresistas y todo, no sabe qué hacer en el medio. Entonces tiene que llegar el momento en que tome fortaleza, se diga hasta acá nomás y comencemos a trabajar, pues. Espero en algún momento se deje asesorar, porque él no se está dejando asesorar porque la gente que lo tiene encapsulado no permiten que otro más llegue ahí, para que le diga, señor, las cosas son así, plantee usted esto, haga las mejoras que el Perú quiere porque el Perú lo ha elegido, porque quieren que usted, con su criterio, haga los cambios, desarrolle la economía, desarrolle la agricultura, desarrolle todas las actividades que son productivas y que necesita el pueblo para vivir cómodo. Ujú. No lo está haciendo. Y esa es mi crítica. Bien, puede ser entonces una especie de Mr. Magoo. No sé si usted recuerda al, al muñequito ese que dibujo animado, ¿no? Era un chofer prácticamente que manejaba y no se daba cuenta de las cosas. Él se atravesaba las calles, los semáforos. Él era inocente, ¿no? El mundo se venía abajo, pero él seguía manejando feliz y era prácticamente la atracción de los niños, Mr. Magoo. Creo que tenemos un Mr. Magoo llevando los destinos del Perú, lamentablemente. Ahora, ¿cómo poder decirle a Mr. Magoo, oye, Mr. Magoo, tenemos la solución? Dicen que por allí el hermanón, por ejemplo, que es muy hablador y muy carismático,
de aquellos tiempos, bueno, últimamente a sus años, pues continúa todavía metido en la polémica de la política y probable candidato a alcalde. Parece que lo que fue a pedir el Hermandón fue asegurar su candidatura, por eso que anda visitando los barrios con su movimiento Obras. Pero comenta el Hermanón que ahora tiene un pleito particular con Dina Boluarte, ¿no? Que son 6 millones que se han destinado a supuestos medios de comunicación. Entonces, cada vez que alguien quiere decirle algo al régimen de Castillo, pues hay prensa pagada, o sea, la corrupción continúa, ¿no? Y hay pruebas al respecto. Eso que usted dice que no estamos ante un gobierno corrupto, queda en entredicho. Y no creo que el presidente Castillo no esté enterado y que sea algo así como Dina Boluarte, como una especie de Montesinos y Fujimori. Yo no sé lo que hace Montesinos. Yo soy inocente. No creo que estemos ante eso, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Mire, le he descrito el tipo de persona que es Avelino, que es presidente, ¿ya? Y usted lo ha comparado con Mr. Magoo, que es un dibujo animado muy interesante, me gustaba siempre verlo. Eh, el, uh, el caso de Dina Boluarte, si usted se da cuenta, la reacción de Dina Boluarte es personal, no es una reacción sistémica. El gobierno no se presenta contra, contra el hermano, ha reclamado. Es Dina Boluarte la que le está cuestionando a él a través de una carta notarial para que aclare, porque supuestamente no ha ocurrido eso. ¿Ya? Y eso, yo le doy el beneficio de la duda, Pedro. Si le acabo de explicar que los cambios que se están haciendo de repente porque lo imponen, porque presionan, es como un jalapato, te dije, de todo lado jalan y nadie, y él no sabe qué hacer en el medio. Entonces, es probable, como son 6 millones, que es poco dentro del manejo del Estado, es probable que haya salido de la cartera de Dina Boluarte. Y tengamos en presente de que Dina Boluarte es más cercana a la ideología del dueño del partido que a Pedro Castillo, y que hoy no están tan cerca que digamos. Pedro Castillo se separa un poco de Cerrón, se separa un poco de Dina Boluarte, porque es el desgaste mismo de la relación. Todo el tiempo, tú haces esto, haces lo otro. Entonces terminan peleando. Quiero darle el beneficio de la duda. Y es viable todavía. Porque Pedro Castillo, te repito, es un poco difícil que llegue a tomar ese tipo de decisión. Vamos a pagarle la prensa. Él está siempre ajeno a la prensa, no le da una sola declaración. Se mantiene, que sea bueno, que sea malo, no sé, que sea ético o censurable, no puedo adelantarme porque cada quien tiene su propio criterio. Pero yo, particularmente, cuando me refiero a la prensa, a ese tipo de prensa, hablo de prensa corrupta. Porque es la prensa que maneja todo, porque es el brazo legal, es el brazo mediático del monstruo que maneja y absorbe al Perú. Uh-huh. ¿Y qué cree que hemos hecho mal los peruanos para merecer el gobierno que usted describe, con un presidente que no sabe a dónde dirigirse, no sabe qué hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese castigo presidencial? ¿Cuál fue el pecado capital? ¿Y cómo poder pasar a otro tipo de gobernabilidad, ¿no? Donde tengamos verdaderamente alguien que sí sepa qué hacer en la máxima Mire, magistratura del Estado, ¿no? los peruanos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el destino con nosotros? ¿Qué ha hecho el sistema con nosotros? Nosotros tenemos gobiernos que están haciendo cola para ir al penal por ladrones, sinvergüenza. Y otros tantos ministros millonarios, por ejemplo, que tienen que tienen empresas agroexportadoras, que tienen empresas mineras, que tienen un montón de cosas. Han entrado y se han hecho millonarios. Impunidad. Eso genera resentimiento social. Luego se nos ha presentado cuando ya las redes sociales toman la fuerza que ustedes tienen ahorita, por ejemplo, de llegar a mucha gente y que esto se multiplique, la gente ha ido conociendo cada defecto de cada uno de ellos y se han ido desengañando más rápido de la política o de los políticos tradicionales. Entonces nos quedamos
frente a la gente que ofrece más de lo mismo. Por ejemplo, un señor que dice que va a cambiar el Perú, pero participó en el remate de las empresas y escribió su libro diciendo, sí, que él trajo la receta de cómo salvar al Perú del terrorismo. Tenemos a otra persona que, bueno, su papá está encarcelado, pues desgraciadamente, y ella participó de esto, y ella tiene propiedades adquiridas con eso. Entonces no es lo más moral que digamos. Y ella llegó precisamente al final. Entonces nos encontramos nosotros en que no queríamos que gane Keiko Fujimori. Si usted se da cuenta, y vamos a ponerlo de repente a la inversa, no ganó Pedro Castillo, perdió Keiko Fujimori. Y con lo que tenía que perder ella, prácticamente el otro se puso arriba. La gente no quería a Keiko. No le, Pedro Castillo no ha hecho un buen discurso. Pedro Castillo no ha presentado un plan de gobierno. Pedro Castillo no ha ofrecido nada. Lo único que ha dicho es no más pobres en un país rico. Ahora, ¿cómo lo entiende él o quién le creó eso? No sé, pero así lo ha dicho. Entonces, todos esos temas, nosotros tenemos que analizarlo como un fenómeno social, porque el señor, sin ofrecer nada, ganó a quien ofrecía todo. Por último, al final de la campaña, parecía la socialista o la comunista, parecía Keiko. Ofrecía regalar a la gente plata en Cajamarca, ofreció regalar pensión hasta de 40 años a la gente. Pues es decir, se desbocó. Quería ganar así, así no es. La gente no estaba votando por la propuesta, la gente votaba por el sistema, alejarnos de él. Pedro Castillo no es un fracaso. O sea, yo no lo veo como un fracaso a Pedro Castillo, porque todavía tiene tiempo por delante para enmendar y reunirse con la gente que tiene las opciones diferentes. Quienes piensan diferente a las actuales autoridades, esos tienen que ayudarlo para que salgamos de esto. El Perú puede salir sin guerra. No hay que destruir nada, no hay que hacer confrontación bélica. Solamente hay que demostrarle a la gente que quienes están reclamando, ¿no? Reclamando la supuesta democracia que nosotros hemos vivido y que ha permitido a algunos, como en la introducción explicaste, a algunos salir de la situación económica mala para pasarse a otra. Pero eso es la excepción. Nosotros debemos tener mejores oportunidades todos. Y eso se va a dar con un gobierno diferente, pero con un gobierno inteligente. Y ese gobierno inteligente va a llegar con Pedro. Pedro es la oportunidad. No lo tomemos a Pedro como el presidente iluminado. Tomémoslo como la oportunidad para que personas con mejores conocimientos, con mejor razonamiento, con mejor fuerza intelectual, lleguen y brinden su trabajo al servicio del Perú. Lo tienes a Avelino Guillén, por ejemplo, un hombre que está llegando al Ministerio Interior, no conoce nada del Ministerio Interior, estoy plenamente convencido de eso, menos de seguridad ciudadana, pero es un hombre que va con la intención de trabajar bien y eso ya es un éxito. Ujú. Bueno, es un contrasentido decir eso, pero bueno, vamos a aceptarlo. Porque imagínense, es como que usted diga que vamos a nombrar sucesor de Gareca, pues alguien que no conoce nada de eso, pero es un buen señor, ¿no? Y vamos a apostar por él. O sea, es un contrasentido totalmente radical. Y bueno, ya lo dejamos. Es un contrasentido. No, David, yo te voy a decir, ya, es un contrasentido lo que estoy diciendo, eso yo lo reconozco. Solamente que si tú quieres analizar en el contexto que tenemos, ¿qué hacer? ¿Sacar a Pedro Castillo y darle de nuevo para que manejen los señores? No puede, pues. Sacar nosotros, cambiar todo para devolverle otra vez, señores, sigan ustedes robando y haciendo lo que quieren, no se puede. No debemos hacerlo. Es incorrecto. Ahora, hay que apostar por algo donde todos los que estamos cerca podamos apoyar y servir para que esto cambie. Es nuestra responsabilidad generacional y tenemos que hacerlo. Ahora, tomemos, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Tenemos lo que tenemos ahí, a eso demos el valor agregado y vamos a convertir nosotros esto en una cosa buena. Tengamos fe, en los 200 años el Perú debe cambiar. Bueno, es una reflexión, pero bastante traída de los cabellos, pero es parte del razonamiento de nuestro invitado, que es Así Hilario es, Manuel Rosales Sánchez. Bueno, analizando en la parte introductoria, les decía yo a nuestros seguidores que el verdadero pulmón
del Perú próspero, que yo, por ejemplo, salí al exterior y lo dejé prácticamente con los recortes de luz de Centro Luminoso, con la hiperinflación de Alan García Pérez y no sé qué más, y era prácticamente invivible el Perú de aquel momento, y sin embargo, pues apreciando la historia y reconociendo, como diría César Vallejo, el personaje más sacrificado y más peruano fue el hombre de a pie, el hombre que no tiró la toalla y se quedó en las calles y prácticamente aguantó la devaluación de la moneda, el cambio radical del INTI, el famoso INTI que muchos muchachos no tienen ni la menor idea de la nueva generación de lo que significó ese apocalíptico manejo económico del Perú. Y sin embargo, pues con esa limonada, con ese moliente, con ese informalismo de Gamarra, que no era Gamarra, era prácticamente un incipiente atrevimiento empresarial de emprendedores venidos generalmente del interior del país, constancias al trabajo de ellos. Ese fue el verdadero cambio. Ahora, alrededor de ellos, ¿quiénes estuvieron? Pues los políticos. Y los políticos no hicieron nada por mejorar esas circunstancias, sino simplemente estuvieron sirviéndose del aparato estatal y vendiéndole una supuesta salida a los ciudadanos de a pie. Sin embargo, se ha logrado, creemos, una especie de manejo automático del avión en el que vamos transportándonos. Y se tiene un gobierno que en la actualidad prácticamente se conduce con piloto automático. Por lo que usted nos dice y por lo que la mayoría de la gente con 5 dedos de frente pues entiende, ¿no? Que efectivamente no hay gobernabilidad adecuada, no hay capacidad incluso en los hombres que están ahí arriba. Y si no fuera por la situación de piloto automático que ya tiene el Estado entre el contrapunteo que se dieron de repartirse el botín los predecesores de Pedro Castillo, pues lo que quizás hay que reconocer es que se ha constituido una especie de piloto automático, ¿no? Y que ese es el que nos mantiene vivos todavía. Pero creemos que no podemos exagerar también este manejo, ¿no? Hemos visto economías mucho más fuertes que la peruana, como por ejemplo la economía venezolana, que también tenía su piloto automático con dos partidos políticos que eran Acción Democrática y COPEI, y que históricamente, con todo y sus bemoles, se mantuvo por largos años y con bonanza económica incluso para América Latina, ¿no? Uno de los países más prósperos de América Latina, Venezuela, y con su economía saudita. Sin embargo, llegaron los llamados a la revolución y al cambio y los justicieros, entre comillas, rompieron el piloto automático y se fue al diablo prácticamente el país. Y quienes más se perjudicaron no han sido la clase media y la clase alta que actualmente viven en el exterior, viven en Miami, lograron sacar sus reservas, o algunos incluso están todavía en Caracas, ¿no? Los más perjudicados han sido los pobres, ¿no? La gente de pie. Esa clase de a pie. Entonces, mucho cuidado con lo que se pretende hacer en Perú. Lamentablemente, hay una lectura muy pequeña en el cerebro de los políticos peruanos y de todos aquellos que opinan de política. Creo que hay que abrir más la mente y darse cuenta de lo que significa realmente un cambio para lo que es un piloto automático, que hay que mejorarlo, que hay que mantenerlo y que hay que ver la forma de cómo negociar para sacarle más provecho en beneficio, por ejemplo, de la revolución del momento, que es el litio. Mientras en países como Chile están tratando de ver cómo lograr, ¿no?, que ese litio prácticamente tenga mayores ingresos para el Estado chileno, aquí en Perú pues nadie está preocupado por eso, ¿no? Más bien están cerrando las mineras. Entonces, eso hay que verlo, Ya, manejarlo con pinzas, creo yo, ¿no? No sé qué opinar al respecto. mira, la propuesta que yo te estoy planteando no tiene nada que ver con romper nuestra constitución ni cambiar todo, ¿ah? Noso- Nosotros lo que buscamos, nosotros lo que proponemos es técnicamente mejorar
los ingresos que el Perú tiene. Ujú. Técnicamente hay que mejorar. Nosotros no pensamos que debe hacer un cambio de tipo socialista o comunista. Para mí está muy lejos del pensamiento. Ajá, ¿Me sí. estás escuchando? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí. Mira, nosotros, cuando tú has hecho una introducción temprano, en la primera, al momento que hemos entrado, hablaste tú del nefasto gobierno de Alberto Fujimori. Y cuando yo te he hablado, te he dicho de que la sociedad es evolutiva y cada cosa es oportuna en su momento y es válida y después no. Yo me quedé aquí en el Perú, yo he enfrentado al terrorismo, tengo las huellas de ellos todavía en mi cuerpo. O sea, para mí eso no ha sido nada ajeno, ¿no? Yo conozco perfectamente ese movimiento. Cuando Alberto Fujimori hace los planteamientos que hizo, con la ayuda del señor de Soto, con la orientación, lo hizo más o menos para que la gente lo entienda, como cuando te caes en el alta mar y estás por hundirte y de repente alguien te alcanza un chaleco salvavidas. Y ese chaleco salvavidas fue la política de Fujimori, que nos permitió llegar hasta la orilla del mar, con todos los problemas, ¿eh? Nos llegó hasta la orilla. Y ahí hemos comenzado a caminar por la ciudad, puesto el chaleco, y seguimos con el chaleco. Entonces ya se ve feo, pues, ya no es ético, ya no es bonito ya. Entonces hay que hacer algunas reformas, hay que hacer algunas reformas puntuales para que podamos nosotros tener capacidad de manejar bien nuestro Estado, manejar mejor nuestro Estado. Por ejemplo, el tema de las concesiones, por ejemplo, el tema de los contratos, cosas así. Pero no es un cambio total de condición con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo no voy a destruir todo para construir. La innovación significa coger lo que tienes y sobre ello partir. Como hizo Japón. Yo cojo todo y para mí vale cero y de ahí para adelante subo. Entonces, lo que se tiene nos sirvió, pues. Y hay gente que ha emergido de eso. Hay gente que con la economía han emergido. Otros no. Pero ahora ya es tiempo de dar oportunidad a todos. Hay que apoyar a la gente. Apoyar con trabajo. Hay que apoyar con gestión honesta. Hay que apoyarlo de manera que nos permita a nosotros hacer un gobierno que llegue al pueblo. De lo contrario, siempre es más de lo mismo. Ahora, ¿existe cómo? Sí. No somos un país que no tiene cómo. Somos un país que tenemos, como te dije temprano, tenemos que el material minero se ve en bruto. Somos un país que tenemos litio, que todavía no estamos peleándonos por hacer nada. Somos un país que tenemos una fuerza de la naturaleza a través de sus corrientes de corriente de agua para poder nosotros captar, para poder sembrar el agua, hacer un montón de cosas. Hay tanto. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos interés a eso porque eso está en la sierra y no nos importa a nosotros. Nosotros queremos solamente cuestión efectista, que lo que en Lima se vea bonito. Y no es así. Hay que trabajar y hay que hacer trabajos que sean, te dije, técnicamente viables, estratégicamente, no políticamente. No pensemos en el tema político, porque cuando piensas en el tema político, buscas popularidad, buscas que te aplaudan, buscas... No, haz las cosas bien. El primer gobierno que haga el cambio en el Perú no va a ser muy bien, muy popular, que digamos, porque lo van a ver como un gobierno demasiado, que no se preocupó por ganarse los aplausos. Pero ese gobierno va a dejar la primera piedra para que el que lo sigue pueda gobernar y hacer mejores cosas. Es importante este tema, pero yo tengo una visión diferente de la política de Fujimori. Sin, no digo que nos robó, no digo que nos mataron, no digo nada, al contrario. Yo te digo que sí. Todo ocurrió en un momento y todo ocurrió por cuestiones debidamente acreditadas en ese momento. Que eran buenas o eran malas, solamente el juzgador lo puede conocer, pero se dio. En ese tiempo la gente o huían del Perú o se escondían en su casa y no salían para nada. La lucha era desigual. Nosotros estábamos uniformados y ellos no. El delincuente terrorista no. Él estaba escondido, agazapado, esperando que pase para que te meta un balazo. Era diferente. Ya estábamos Lima inundado ya. Teníamos paros armados acá, paros armados en enero, en mayo, febrero, paros armados. Cuando había un paro armado nadie podía trabajar y si no al que estaba trabajando, a la combi que estaba trabajando, agarraban y golpeaban al chofer, lo echaban gasolina con todo y carro, lo prendían. Ese era el paro armado. Mataban al que trabajaba porque supuestamente estaba desobedeciendo la orden del partido. O sea, eso no debería repetirse nunca más. Y para eso
Nosotros tenemos que trabajar haciendo las cosas bien para que no se genere caldo de cultivo, donde se va a desarrollar nuevamente una subversión de esos tipos negativos, nefastos que han habido. Así es, bien. Ya en la parte final, pues estamos abordando los 100 días del gobierno de Pedro Castillo y han habido algunos proyectos de ley que sería bueno que los mencionáramos al menos para ver qué nos dice usted, si los ha observado, los ha analizado. Por ejemplo, hay un pedido de facultades para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. También hay otro proyecto de ley de reforma constitucional para la conformación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Una forma diferente de elegir mediante sufragio universal, directo y secreto por los abogados y abogadas de todos los colegios de abogados del Perú en elecciones organizadas por la OMPE sería. Y otra es la ley de reforma constitucional para la cuestión de confianza y vacancia presidencial, que también ha sido bastante cuestionada o debatida. Ley que modifica el decreto legislativo 1297, es otra de las leyes que también se ha presentado, la ley que modifica la denominación del Ministerio de Cultura por la del Ministerio de las Culturas. Esto también un saludo a la bandera con el tristemente célebre exministro, notario y al mismo tiempo cantante y quechua hablante, pero lamentablemente pues no duró mucho en su investidura. Al menos quedó el cambio de Ministerio de la Cultura a Ministerio de las Culturas. No sabemos hasta qué punto ese proyecto pues tenga sustento necesario, ¿no? Básico para lo que se viene. Ley de presupuesto del sector público para el año 2022 también se ha presentado. Estos son algunos de los proyectos que en estos 100 días se han venido trabajando. ¿Algo que decir al respecto, señor Sí, Hilario? A ver. si te das cuenta, Jorge, has mencionado todos los proyectos y ninguno tiene que ver con el desarrollo. Ninguno tiene que ver con la ampliación de base tributaria. Ninguno. ¿Por qué razón? Porque pisó el palito. Porque lo están presionando, incomodando, molestando, fregando, y él está pensando en el tema político. Te dije temprano, esta solución no pasa por el tema político, pasa por el tema técnico. La política lo refuerza, lo apoya. Yo, técnico de desarrollo, pero tengo que tener un político que me respalda, pues si no me votan y se acabó todo. Entonces, el tema que está planteando la dación de confianza para que haga legislación tributaria, yo no le daría. Yo no le daría. Porque ¿qué buscan con la reforma tributaria? Rebajar impuestos no creo. De repente subirlo. Y solamente tenemos el 15 o el 20%, en el mejor caso los peruanos, que tributan. Y con eso el Estado se mantiene. ¿Vas a recargarle impuestos más a los que tributan? ¿Por qué no buscas una ley que amplíe la base tributaria? ¿Por qué no buscas una ley como la que te hemos comentado? La del Banco de la Nación, la de las mineras, los informales y tantas cosas para que puedas tú desarrollar base tributaria y puedas tú mejorar la propuesta administrativa. En el tema partidario político, muchas reformas se pueden hacer, pero todo tiene que ser en su momento. El partido político, si te das cuenta, ¿quién es el dueño del partido en el que llegó el presidente? Cerrón. O sea, la puerta de la democracia, que es el partido político, tiene dueño. Y el que va a ingresar a la arena política a competir, tiene que pagar su derecho de ingreso. O sea, es un negocio para el dueño del partido. Nosotros tenemos serios problemas porque la democracia es buena, pero su puerta de entrada no es buena, pues. ¿Te acuerdas una congresista que dijo, yo estoy acá por mi plata en el Congreso? Yo estoy por mi plata, poco más decía, yo tengo que pagar para que me hagas entrar al Congreso. O sea, eso es lo malo que tenemos nosotros. Que se tiene que corregir, sí, pero hay tiempo para eso. Este gobierno es un gobierno distinto, tiene que demostrar que está preparado para desarrollar los trabajos, la generación de empleos y todo, y después que se preocupe por el tema tributario, pues, ¿cómo lo amplía? O preocúpate porque se cumple el tema tributario, pero no vengas a querer normar sobre lo que ya está. Tienes el otro problema, el otro tema de la vacancia. Se sigue peleando, el Congreso pelea y él se sigue respondiendo para que sí, que no, que por esto no debe ser vacado, por esto sí.
si el Congreso no puede hacer ese cambio en la Constitución porque no se le permite, no puede hacerlo, lo ha hecho y es un atropello, porque es como que el presidente quisiera cambiar la Constitución con un decreto. No se puede. La Constitución, el artículo 206, fija pasos, procedimientos para que se cambie algún artículo de la Constitución. Y esos pasos no han sido observados por el Congreso. Simplemente quieren hacer una interpretación auténtica, jalar los cabellos, y estoy seguro que el Tribunal Constitucional va a decir que no está bien, pues. Porque yo cuido la Constitución, pero respetándola, pues. Cuando decían, por ejemplo, que no, que la democracia está en peligro, tenemos que salvarla, que Castillo que Castillo no se le acepte como presidente. Pero si el pueblo lo eligió, al margen de que dijeron que habían adulteraciones y cosas, si el pueblo eligió, yo no puedo defender la democracia rompiendo la democracia, porque estaríamos en la anarquía. Como acabamos de decir antes, yo no puedo malograr o tumbar lo que ya está para construir algo nuevo. No, sobre lo que ya hay, yo debo proponer mejoras. Hay cosas que tienen su momento. La Constitución no se puede tocar en este momento porque no estamos en un momento constitucional. La gente tiene serias contradicciones que son agudizadas por el tema de la prensa. Lo que se tiene que hacer es trabajar, y en la medida que necesitas un cambio, porque lo vas a sentir, algo se opone, propones, pues. Sigues avanzando, trabajando, esto cambia, propones y sigues avanzando. La gente lo va a entender así. Que queremos que que el Estado tiene que invertir acá. No, no puede porque la Constitución lo prohíbe. Se justifica la inversión y estoy seguro que nos van a tener que tomar en cuenta. Pero no puedes decir voy a cambiar sin decir qué. No se sabe. Dilo, yo voy a cambiar este punto, este punto, este punto, este punto, y se acabó el asunto. Pero no es yo voy a cambiar y quién garantiza que que el cambio va a ser para mejora o va a ser un cambio ideológico. Ahí es el desencuentro que podemos tener al respecto, ¿no? Para mí, la Constitución debe tener reformas y que se deben hacer merced al requerimiento actual. Yo necesito hacer esto y esto me impide, pues hago una enmienda. Yo necesito lo otro, hago otra enmienda, así. Pero no es que yo tumbo esto y para construir otra. ¿Por qué? Porque lo hizo un dictador. A mí no me interesa eso. Señor, con el dictador, con esa ley del dictador, mucha gente han ganado plata y han tenido sus negocios. Han crecido. Mucha gente. Los empresarios que acabas de contar. Con la ley del dictador, con la constitución del dictador, se han hecho millonarios. Hay quienes lo han utilizado bien y hay quienes lo han utilizado mal. El que solamente llora nunca desarrolla nada. El que piensa prospectivamente, él sí va a llegar a algo. Y eso tiene que ser nuestros peruanos. Que piensen en positivo, que trabajen y que no esperen que el Estado les regale nada. Que se esfuercen y van a conseguir lo que necesitan. Bueno, hay algunos ejemplos noticias que llegan, por ejemplo, de Chile sobre los cambios para la nueva constitución y donde muchos chilenos manifiestan que hay unas variables extrañas, ¿no? Por ejemplo, quieren cambiar el himno nacional, quieren cambiar los símbolos, o sea, cosas que no tienen sentido solamente por una cuestión de radicalismo hacia lo que podría ser un saludo a la bandera. En Venezuela hay calles y bueno, símbolos que se han cambiado, ¿no? Y calles, por ejemplo, que últimamente, el día 12 de octubre reciente, una calle que llevaba un nombre de un supuesto español conquistador, ¿no? Un tal Francisco Fajardo, pues terminó Nicolás Maduro diciendo de que eso tenía que tener un nombre indígena y que es por la reivindicación de más de 500 años de historia que hemos venido viviendo bajo el yugo de lo que ha significado el colonialismo y no sé qué más. Bueno, pero sin embargo, ese saludo a la bandera en medio de la miseria, en medio del hambre, de la pobreza, no puede ser posible, ¿no? O sea, y hay gente que se lo cree, ¿no? Y dice, oye, sí, ¿verdad? Que hay que cambiar porque la Constitución nos va a reivindicar ante la historia y vamos a ser hombres prósperos. ¿Dónde está la prosperidad de Venezuela? Que cambió su Constitución como elemento principal y básico para lo que ha sido la revolución de Hugo Chávez Frías y actualmente de Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, es simplemente uno más de los detalles que debemos de observar con bastante detenimiento para no cometer excesos. Nuestros compatriotas se equivocan
cuando creen que cambiando la Constitución van a vivir mejor. La Constitución habla del sistema educativo, la Constitución habla del sistema de salud, la Constitución habla de todo, son los hombres los que no lo cumplen. Y son cuestiones de leyes las que no funcionan. Entonces, no se confundan, el cambio constitucional solamente nos va a llevar a la desgracia. Vamos a tener, el ejemplo que tú has puesto es un ejemplo claro, lo estamos viviendo, tanto venezolanos en el Perú, venezolanos buenos acá y otros delincuentes. El presidente creyó que podía votar a los venezolanos, pero no se puede votar, porque es un tema de humanidad y que viene amparado por los organismos multinacionales que no tienen, no te permiten que tú atropelles el derecho internacional. Entonces, por eso que Pedro dijo de que iba a votarlo y no votó a nadie. El único venezolano que votaron fue en el estadio cuando los dejaron tarjeta roja. Entonces, nosotros consideramos que Pedro tenía que ser más objetivo en ese tema. Objetivo en el sentido de que no vamos a cambiar la Constitución ¿cómo se llama con la Asamblea Constituyente, porque eso no funciona. Vas a poner perro, pericote y gato a pelear por los temas y van a terminar, porque hay resentidos sociales, siempre hay, pues es un tejido social. Hay resentidos que quieren que se le ponga los nombres indígenas, que quieren que se le ponga que los españoles nos trajeron desgracia. Oye, los españoles nos trajeron desgracia, pero nos han traído el idioma con el que estamos entendiéndonos. Nos han traído miseria, nos han robado, sí, pues en su momento, pues. Pero en su momento tú y yo no existíamos y ellos tampoco. Y eso pasó en un momento histórico. Pero las sociedades han ido evolucionando así. Y somos lo que somos porque ellos llegaron. Bien o mal, así somos, pues. Si no, tendríamos solamente la sangre indígena. Pero no, pues tenemos sangre española también porque ellos llegaron. Es parte de nuestra historia. La vida empezó antes de nosotros y va a continuar cuando nosotros nos vayamos. No podemos vivir resentidos con eso. No podemos vivir que yo no voy a Palacio de Gobierno porque representa el colonialismo. No es cierto. El Palacio de Gobierno se hizo después de los españoles. Es otra cosa. O sea, hay temas que tenemos que manejar nosotros de manera que nuestra población, ustedes que tienen la responsabilidad de la comunicación, entienda, no se dejen engañar. La ideología socialista o comunista es dulce pero utópica, imposible de cumplir. Siempre tiene que haber un líder y siempre tiene que haber un empleado, un cumplidor. Siempre tiene que haber un patrón y siempre tiene que haber un obrero. De lo contrario, no podríamos nosotros todos ser obreros o todos empresarios. No se puede. Tiene que haber de todo. Claro, que se pague mejor, sí es cierto. Hay que trabajar en ese sentido. Pero de ahí a pretender igualarnos todos, no es así. Eso no es posible. Eso ha destruido Cuba. Eso destruyó Venezuela. Y eso seguirá destruyendo Chile, por ejemplo, se está destruyendo ahorita. Luego viene el tema de Bolivia y ahora estamos con el tema de Perú. Si nosotros permitimos eso, nos vamos a hundir. Nuestra economía es menos poderosa que la economía de Venezuela en su momento. Y hoy tenemos albergando venezolanos acá en el Perú. Que hay buenos, los hay, y hay delincuentes peligrosos y los hay. Tenemos que trabajar para seleccionar la paja del trigo y ver cómo hacemos con ellos. Pero eso es un tema de política de Estado. Bien, bien. Bueno, ya para terminar, usted sabe que cuando uno hace este tipo de programas, tenemos gente que se identifica un poco con lo que uno va diciendo, pero también hay detractores, ¿no? Y dentro de los detractores, pues tenemos por acá algunos datos que nos están mandando, y sería bueno que usted lo aclare antes de terminar el programa, ¿no? Por ejemplo, sobre Sí, por favor. bueno, al menos yo he buscado la parte donde declaran infundado el habeas corpus interpuesto a favor del mayor de la Policía Nacional del Perú, Hilario Manuel Rosales Sánchez, ¿no? De acuerdo al primer juzgado penal unipersonal de Sullana, que declaró infundada la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Leoncio Harold Hilario Ramírez a favor de usted. Coméntenos un poco, porque lo involucran en una presunta comisión de delito de lavado de activos y otros agravios al Estado. Si podría decir algo al respecto, por favor. Mire, yo conocido mayor, conocido oficial de la policía, soy provinciano, ancashino, Latabamba, Payasca,
criado con esos moldes. Entonces, cuando yo entro a la policía, mi forma de trabajar siempre ha sido de la manera más limpia y honesta. Si me lanzo a la carrera política, es porque yo estoy seguro que nadie me va a cuestionar a mí nada, porque nadie puede decir que me dio algo. Sin embargo, cuando yo denuncio al Escuadrón de la Muerte en Piura, yo denuncio al Escuadrón de la Muerte en Piura en el año 2013, en septiembre, a mí se me comienza un seguimiento para buscar detener. Me detienen y no precisamente, primero me quisieron matar en noviembre de 2013, no pudieron, no prosperó, y en el 2014, el 29 de enero, me detienen, me traen detenido a Lima cuando tenían que investigarme en Piura. Pero bueno, yo mi habeas corpus es pidiendo que se investigue allá los temas que me puedan comprender a mí. A mí no me detienen por lavado de activos, a mí me detienen por encubrimiento real, por asociación para delinquir y por tenencia de armas. Oficial de la policía tenía armas, sí, porque tenía bajo mi control bastantes armas que incautábamos nosotros, pero bueno, la doctora Matayoshi lo comprendió así. Me detienen y yo nunca trabajé en el pueblo que me detuvieron, por eso es que salgo absuelto. Nunca trabajé y nunca viví. Sin embargo, inteligencia de la policía, bajo el mando del grupo de Prado Rabines, al que le hablé temprano, ya, ellos, con el general Lavalle de Santa Cruz, se encargan y el general Cervantes de Cárdenas, que tenían su puesto cada uno, se encargan de darle credibilidad a los informes de que yo protegía a una organización criminal. Me detuvieron a mí y al comisario de ese pueblo. Al final el comisario salió en libertad y yo me fui a la cárcel. He estado 4 años, 5 meses, 20 días en Ancón 1, Piedras Gordas, pabellón 5, celda 123. Viviendo con delincuentes a quienes yo he capturado ahí, peleando por mi vida. Los señores, al final se le cayó el tema de asociación de armas, porque el arma no valía, no estaba inoperativa, tuvieron que cambiarla. Se cayó también el de asociación para delinquir y a mí me sentenciaron por encubrimiento real a 8 años. Y si conoce de derecho, el encubrimiento real es un delito de acción, no es de omisión. Es un delito que tengo que tener dominio de la escena para poder esconder las evidencias, las pruebas y algo. Pero ¿por qué me sentencian a mí? Porque estando adentro, yo soy de adentro, sigo mandando a la República cartas y cartas del Escuadrón de la Muerte, que después salió a la luz todo. ¿Ya? Y yo lo tengo denunciados a ellos y ya están pidiéndole 30 años a ellos, a los que me hicieron daño. Pero yo descubro que los jueces que me mandaron preso a mí eran los que liberaban narcotraficantes internacionales por sumas de 100 a $1.000.000. Entonces, con lo que cualquier preso se hubiera quedado callado ahí, yo tengo las pruebas y yo lo denuncio a ellos. ¿Y quién encabezaba esto? El señor Inostroza Pariachi. A mí me sentencian a 8 años, pero cuando salen los audios de Inostroza Pariachi, los mismos jueces que me sentencian, ellos mismos disponen mi libertad cuando se dieron los audios, cuando yo no lo merecía. Yo estaba todavía cumpliendo condena, tenía que quedarme preso, pero me dan libertad. Salí y también lo denuncié por eso. Me han dado libertad si yo no lo merecía. Estoy sentenciado. Eso demuestra de que es una sentencia abusiva. Me fui a la Corte Suprema pidiendo la nulidad y el juez Prado Saldarriaga, bueno, ellos ya establecí, les expliqué también, yo nunca trabajé ahí ni he vivido, ¿cómo podía encubrir algo? Entonces, bueno, dijeron que hay un error y ya me absolvieron, pero como yo estoy peleando contra ellos, yo tengo denunciado a los jueces superiores, al Supremo, todo, entonces dispusieron que me hagan un juicio oral nuevo por arma y por asociación para delinquir. No tiene nada que ver jalar los pelos, pero de todas maneras lo importante es que te tienen amarrado para que no puedas tú pelearte contra ellos. Por eso es el tema del Poder Judicial que yo conozco. ¿Ya? Esa es la parte negativa que yo conozco del Poder Judicial. Por trabajar en la policía, por pertenecer al sistema y por haber sido una víctima de ellos, entonces yo conozco cómo funcionan estos señores. Eso, para que la población sepa, señores, mi detención se debió a una venganza porque descubrí el Escuadrón de la Muerte y está documentado. Mi teléfono es 977-388-926. Quien quiera información, se lo paso por WhatsApp. Cómo me detienen, los documentos y cómo salgo y todos los jueces denunciados. Estamos en juicio ahorita y el general Lavalle que libró todavía su libertad, pero todavía no
no está dicho porque el fiscal Álvaro Rodas Farro tiene la investigación del Escuadrón de la Muerte. O sea, todo ese trabajo lo he hecho yo. Me he enfrentado solo a la corrupción. La prensa no suelta, no informa eso. ¿Por qué no informa? Porque es parte del negocio. Hay un acuerdo, el gobierno se protege. Y el nefasto Vizcarra es el que manejaba ese tema de prensa. Entonces solamente soltaba lo que necesitaba gobernar nomás. Y el señor Lavalle le conocía cosas a Vizcarra y por eso que estuvo siempre pegado en el gobierno. Señores, Bien, espero haberles gustado, sí, haberles sido claro con mi tema, ¿no? sí, Y bueno, cuando gusten, a mi teléfono, personalmente le doy la información. bueno, vamos a despedirnos ya, Mayor, le agradecemos por su participación y por, de alguna manera, pues, aclarar ese punto, ¿no? Que a veces, repito, no todos somos, eh, de los que estamos detrás de lo que es la normalidad, que debería ser, pues, identificada con simplemente tratar de apoyarnos los unos a los otros. Hay también aquellos que se dedican a destruir, ¿no? Y dentro de esa destrucción, pues está el sistema, que el sistema hay que perfeccionarlo, ¿no? Hay que tratar de ver de qué manera se puede verdaderamente aligerar un poco esta situación de la corrupción, que es un cuento de nunca acabar, ¿no? Y siempre se las ingenian para seguir lucrándose, para seguir protegiendo a los intereses o interesados en que se mantenga esta supremacía de algunos grupos económicos en el Perú, lamentablemente. Finalmente, ¿qué le diría si tuviéramos la suerte de que alguien le diga, mira, Pedro, aquí un amigo, Hilario Manuel Rosales Sánchez, que alguna vez se tomó un café contigo, te está mandando un mensaje? ¿Qué mensaje le daría a Pedro Castillo para finalizar, Mayor? Yo a Pedro le diría, Pedro, por el tiempo que nos conocemos, por las veces que hemos intercambiado opiniones o me has escuchado hablar, por favor, pon en práctica cosas nuevas. Olvídate del tema político, de Congreso y cosas, porque el pueblo todavía te respalda. Haz las grandes reformas, que son ampliar la base tributaria y ampliar la captación para el sistema de salud. Y lo vas a hacer eso generando empleo. La generación de empleo es un tema técnico y no político. No te pelees con nadie. Dale ayuda a la gente a través del Banco de la Nación con préstamos y no con regalos. Préstamos para que emprendan y cóbrale un porcentaje de interés del 4% en el peor de los casos. Nunca más. Nunca más. Para que los bancos se vean obligados a bajar sus intereses para que no pierdan la clientela. No permitas que solamente el banco siga siendo un oligopolio, que ellos viven prácticamente del trabajo de la gente, somos esclavos modernos. Lo demás, cuando nosotros generemos empleo, trabajando haciendo transformación primaria en la boca de túnel y transformando manufactura en el Perú en zonas francas industriales, vamos a tener bonanza económica. Vamos a vivir bien. Hágalo, señor presidente de la República. El Perú confía en usted y quienes lo conocemos todavía confiamos en usted. Lo criticamos, sí, en busca de que usted reaccione. Pero sí confiamos en usted porque para mí no es Pedro Castillo. Pedro Castillo es solamente la oportunidad que el pueblo tiene para salir adelante y para hacer los cambios que se necesitan. Muchas gracias, Jorge. Ya, gracias, Mayor. Bueno, estamos llegando al final. Yo le diría, bueno, al presidente Castillo, si tuviera la ocasión de escuchar, pues que como él es Pedro, el gallo está cantando, ¿eh? Ya creo que van 2 veces que está cantando, y va a cantar la tercera vez. Que no se olvide que en el tercer canto no puede negar al Cristo ese de las grandes mayorías, al Cristo pueblo. No lo puedes negar, Pedro, porque si lo niegas, ahí está la Biblia, y la Biblia es infalible. Tampoco dudes si andas por las aguas, porque te puedes hundir. Acuérdate que eres Pedro. Bien, amigos, nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestro invitado y también a la audiencia que nos ha permitido, pues, tocar esta temática política que la tocamos de vez en cuando, con la suficiente inteligencia
que la hemos adquirido de repente en nuestro periplo internacional y que siempre estamos apoyados por nuestros hermanos del exterior que ven al Perú con bastante detenimiento y con bastante esperanza de que se mantenga precisamente la gobernabilidad y la prosperidad que en algún momento pues ha arrojado pese a todos estos desbarajustes, estos contrapunteos políticos en los últimos años. Y que no volvamos a repetir escenarios donde no se podía hacer absolutamente nada dentro de lo que es la convivencia pacífica que actualmente, con todo y su problemática lamentable de delincuencia que todavía nos rodea en las calles de Lima, pues esperemos que este ministro nuevo del Interior se las ingenie, ¿no? Más allá de que no conozca el tema, como dice nuestro invitado, pues que se asesore por ahí y veamos cómo enfrentamos los desbarajustes que acontecen en el barrio, en el pueblo pobre, que es el más perjudicado. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Hilario. señores. Espero haber sido cubierto las expectativas. Gracias, Hasta gracias. luego. Un abrazo, un abrazo. My daddy